Bueno, muy buenas tardes para todos. Vamos a iniciar el conversatorio titulado Hablemos de Venezuela, democracia secuestrada, camino a la transición. En nombre de Benamérica y de quien les habla, su servidora Nelly Argüello, directora y tesorera de dicha organización, cofundadora también de Benamérica, les doy la más cordial bienvenida. Gracias por estar aquí y gracias por tomar ese tiempo para hablar de Venezuela. Hoy nos acompañan unos ponentes definitivamente de lujo. Tenemos al general Antonio Rivera González, el ingeniero Luis González del Castillo, el cual vamos a esperar los 5 minutitos más, y el ex embajador Orlando Viera Blanco. Y comenzamos. Nuestro primer ponente es el general, pero primero queremos interpretar las notas del himno nacional de los Estados Unidos con la voz extraordinaria de nuestra querida Yoconda. Un fuerte aplauso para ella. Oh, say, can you see by the dawn's early night what so brightly we came out the twilight last week, whose breast lines and bright stars through the perilous fight. For the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rocket reggae the bombarded they threw through the night that a flag was still there. Oh, say those star-spangled banners just wave o'er the land of the free and the gone of the brave. Ahora voy a interpretar el himno nacional de Venezuela. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Abajo cadenas, muera la opresión, muera la opresión. Compatriotas fieles, la fuerza es la unión, y desde el empirio el supremo autor, un sublime aliento al pueblo infundió. Y desde el empirio, el supremo autor, un sublime aliento al pueblo infundió. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor.
González, líder militar, ingeniero, dirigente político y defensor incansable de los derechos humanos por la libertad y la democracia. Se graduó en la Academia Militar en 1984 y obtuvo título de ingeniero electrónico en telecomunicaciones. El primer deber del soldado es la defensa y protección de su población ante la tiranía opresiva. Ya para cerrar, el uniforme venezolano recuperará su peso y su dignidad solo cuando se deslastre de la ideología política personalista y de la injerencia extranjera. En 1958, los militares prefirieron ser los fundadores de la libertad. Hoy la historia dirá si la institución prefiere seguir siendo el espectador de su propia liberación o de la liberación de su nación. El uniforme no hace el soldado, lo hace el valor de defender al pueblo antes de que otros tengan que venir a cumplir nuestro deber. La desobediencia en 1958 fue para restaurar la soberanía popular y entregar el poder a los civiles. La desobediencia en los años 60 fue para imponer un modelo ideológico marxista, leninista, alineado con la potencia extranjera, Cuba soviética, rompiendo el hilo constitucional en sus movimientos que ellos mismos habían ayudado a crear. Debemos entender que la parálisis de la Fuerza Armada Nacional frente a la captura de Maduro no fue casualidad. Es resultado de un proyecto que inició Chávez y que Maduro profundizó de manera terrible: la institucionalización de la vigilancia extranjera. No solo permitieron la injerencia, permitieron que los servicios de inteligencia de Cuba, Rusia e Irán, junto a otras potencias, montaran una arquitectura de opresión dentro de nuestros propios cuarteles y de los cuarteles hacia la población. Institucionalizaron la delación para desmontar cualquier disidencia, convirtiendo al compañero de armas en un informante y al oficial institucional en un objetivo. Esta ocupación silenciosa de lo que desvirtúa el juramento y lo que explica por qué la liberación tuvo que venir desde afuera, porque la institución estaba secuestrada desde adentro por una red de inteligencia extranjera que Maduro y Chávez utilizó para oprimir su propia gente. Hoy la historia dirá que el 23 de enero de 1958 fue el día en que los militares venezolanos liberaron a su pueblo, mientras que la era actual será recordada por el tiempo en el que el miedo y la vigilancia extranjera les impidieron cumplir su destino. No habrá república mientras el honor militar siga secuestrado por una ideología al servicio de intereses personalistas y ajenos, arraigados con horrendos crímenes contra la humanidad. Muchas gracias. Es un tutelaje, pero la pregunta es: ¿qué vamos a hacer nosotros los venezolanos con este mundo que nos cambió? Donde tenemos, hoy 23 de enero, lo puedo comentar así, nació mi primera nieta. Yo digo, oye, qué regalo tan bonito. Me nació, pero no vive aquí, vive en Europa. Tengo otra familia en Caracas, tengo otra familia en Oriente, tengo otra familia tengo una familia en Francia, tengo una familia en España. Estos 27 años hicieron un desastre, pero nos cambiaron. Y esta llegada, el 3 de enero, de estas primeras acciones que tuvieron que ser de fuerza, nos cambiaron para siempre, y hay que comprenderlo para coadyuvar a lo que se está haciendo. Y lo que yo más pido de unión, por eso me puse la cachucha esta, es que cuando se haga la cátedra Francisco de Miranda, todos con el mayor amor y la mayor posibilidad que hacemos esas conferencias también nos acompañen. Y que cuando se hagan las otras actividades, y que todos nos metamos en Benamérica. Al final, mi querido Paciano, la primera vez que llegué aquí, llegué a la Guadalupe y estaba el presidente Trump con Mike Pence, era Mike Pence allí, pero vino el vicepresidente y ahí me lo conseguí y me dijo, vete, métete aquí conmigo, métete aquí en la Comisión de Asuntos Políticos y Cívicos, algo. Yo le quiero brindar mi corazón en esto, porque yo digo que si no quieres los primeros años, las primeras cosas que te pasaron, lo que olían tus cuadernos y tus crillones nuevos, tu maestra, que no se me olvidan los nombres,
no puedes amar tampoco a este país, pero a este país hay gente que también ya lo ama. Y si tú te pones a preguntar en términos generales, ¿cuánta gente le ha cambiado con esto? Porque ahora tienen familias chilenas, argentinas, etcétera, en todas partes de América. Mi llamado en esta presentación, un 23 de enero del año 2026, es a que nos unamos por encima de nuestras diferencias, que las tenemos. Bienvenidas sean, porque eso es lo que nos hace democráticos a todos, para que no haya confusión. Nos hace a todos republicanos y demócratas, nos hace a todos democráticos, nos hace a todos miembros de una sociedad civilizada que tiene que rechazar con coraje las brutalidades que se cometan por la parte, digamos, del Ejecutivo, que mandó unos señores. Un dato sencillo para terminar: como querían hacer una gran cosa bien hecha, duplicaron el número de agentes del ICE de una manera muy rápida. Y entonces, si tú tienes 10.000 personas que más o menos están entrenadas y de repente metes 10.000 más de un botón porque quieres entrarle a eso, este es un país perfecto, no lo es. Es doloroso y condenable que asesinen a una persona, totalmente. No voy a decirle el pecado, pero sí el pecador, pero el pecado. Yo estaba con un periodista que nos invitan y nos sientan, y yo pensé que nos iban a hacer algunas preguntas. Y resulta que no nos hicieron ninguna pregunta, fuimos una especie como de señores de utilería. Yo a ustedes los considero como para que conversemos y discutamos. Y yo me acerqué al periodista, y entonces unos amigos republicanos venezolanos, él les preguntó: ¿y ustedes qué opinan de lo del ICE y tal y qué sé yo? Bueno, es que el TPS era temporal y tal. Entonces yo le dije: mira, yo estoy dándole soporte al presidente Trump porque me parece que él así lo capté, lo preferí o lo que sea desde su primera... Pero yo le veo defectos a este gobierno y a eso le veo una falla tremenda. Entonces no hay que caer ni que uno es demasiado valiente, pero tampoco en la cobardía de que uno va a estar aplaudiendo cualquier cosa que porque eso supuestamente es lealtad a un gobierno. Tuve la oportunidad de trabajar en la democracia. Tuve la oportunidad de decirle a los ministros que fui comisionado, fui director general como ministro, viceministro encargado. Sabía que había influencia para nombrar a las personas en esos cargos, pero pude decirles mi verdad y tratar de ayudar a mi país. Yo viví la democracia y creo que la vamos a hacer mejor entre todos, con una líder que tenemos, pero entre todos. Entonces, los desafíos de la transición son desafíos inéditos. No hay precedente como el nuestro. Y es lo que le decía al principio. Me ha tocado en un mes, al menos una docena de entrevistas, tratar de explicarle a toda una matriz de opinión pública que se extiende obviamente por el mundo, muy europeísta, de que en Venezuela hubo un grave quebrantamiento del orden público internacional. Es un parteaguas, es un antes y un después. Si el orden público internacional no se ajusta a una nueva interpretación del concepto de legítima defensa, entonces vamos a seguir con muchos pueblos y muchas naciones indefensas sometidas a esta anomia. Es función de los pensadores, es función de Benamérica, es función de los intelectuales, de los historiadores, es función de estos venezolanos valientes militares que apuestan al carácter íntegro, profesional, no beligerante de las Fuerzas Armadas, es función de la academia, de los diplomáticos, evolucionar los conceptos y ajustarlos a los tiempos en los cuales, si no se ajustan, Kofi Annan decía, van a hacer que el delito, que el crimen avancen con mayor rapidez que la justicia. Entonces es función en estos momentos que conmemoramos el 23 de enero del 58, recordar también que es hora de que aprendamos los conceptos, de que evolucionemos en los conceptos y que aprendamos las lecciones del pasado. Miren, la transición política en Venezuela no es estrictamente política. La transición es social, es cultural, es económica, es humanitaria. Y esto no era uno de los desafíos
del 23 de enero del año 58, porque era estrictamente política y cumplió su cometido del pacto a punto fijo. De tal manera que ya para ir cerrando, les voy a comentar otra anécdota, que cuando intervenía tanto el general como mi querido Luis Gonzalo, pensé en ella, no sé por qué motivo e inspiración. Cuando mi hija Valeria, la segunda, se fue a casar, hay cosas que ustedes no lo crean, a mí me ponen muy nervioso, que es hablar en público. De pronto, sobre todo, pero sí en temas familiares, ¿no? Sabes que aquí tienen la costumbre de que el padre dice unas palabras y a mí eso me parece, no sé, como que un poco me intimida. Y yo no sé por qué en ese momento a mí se me ocurrió decirle a mi yerno, aparte de las debidas advertencias muy latinas y muy de charro venezolano con mi hija, no te metas, ¿no? Contarle lo siguiente que le quiero contar a ustedes y que es muy emotivo, ¿no? Es muy emotivo. Yo le dije a mi hija en aquel momento, no sé por qué me hicieron recordar a ustedes un capítulo del libro del Principito, el capítulo 21, donde el zorro le decía al Principito que él todos los días esperaba que él viniera a visitarlo y que en medio de su tristeza, cuando veía los girasoles, antes los veía simplemente como un objeto más, como flores amarillas, pero ahora veía como miles, cientos de cabezas amarillentas que asemejaban, digamos, la llegada del Principito, ¿no? Y el zorro le dice al Principito, aprovissez-moi. Esa es la palabra que le dije a mi querido yerno. Aprovissez-moi, que significa domestícame. Porque domesticar es crear lazos, es aceptar la paciencia, la responsabilidad y el cuidado del otro. Venezuela, entonces, solo renacerá cuando nos atrevamos a aprivacionar la república, que es volverla a ser nuestra, con la ley, con la verdad, con la cultura, con el tiempo, con la belleza y el orgullo de ser venezolano. Y agrega, como le enseñó el zorro al Principito lo esencial, a veces el amor, la verdad y la libertad no son previsibles, no se ven con los ojos, sino con la responsabilidad de cuidarlo. Les termino diciendo, la verdad no siempre es visible a los ojos, pero una república sin verdad es invisible a la historia. Muchas gracias. Buenas tardes. Un gran saludo a Ben América, que siempre ha marcado la pauta en estos reencuentros de los venezolanos. Nuestro querido amigo Luis Corona, Nelly, el expresidente también de Ben América, el embajador, el abogado del diablo, querido Luis, y mi general Rivero, y todos ustedes los venezolanos que aquí se encuentran. De verdad que hoy 23 de enero justamente celebramos aquella gesta de 1958 y que el 3 de enero, significativo para el mes de enero, deberíamos los venezolanos decir el mes de la libertad. Entonces, como el embajador señala que esto puede durar meses, bueno, escojamos el 13 de enero como el día que nuestra líder va a tomar posesión en Venezuela como presidente de la República después de unas elecciones libres en diciembre. Para decir que es el mes de la libertad.